Alguien le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús tuvo la oportunidad de explicar sobre la universalidad e inclusión en el reino de Dios, contrario al pensamiento judío en ese momento, cuando creían que ellos eran los únicos candidatos al cielo. Para sorpresa de los judíos, Jesús aclara que de todos los puntos cardinales, las personas creerán al mensaje de amor y perdón de Dios para la humanidad. Así que los que no son judíos, los gentiles, que crean en Jesucristo como su Salvador y Señor, estarán incluidos como gente del reino. Es lo que quiere decir su expresión. Hay postreros que serán primeros. Nos hace bien orar. Padre, gracias por esa oportunidad que nos das a todos y cada uno de los seres humanos de recibir ese mensaje de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu bondad. Gracias por los que en esta ocasión estarán recibiendo, estarán siendo bendecidos con la palabra. Gracias por todos los que en algún momento vamos a disfrutar de estos pasajes bíblicos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a Juan 10, 31 al 39, pero antes necesitamos hacer esta aclaración. Jesús se hizo presente durante la fiesta de la dedicación. Ahí los judíos, mejor dicho, las autoridades religiosas, tuvieron una discusión con el maestro, pues no aceptaban que Jesús fuera el Mesías. Por su parte, Jesús siempre sostuvo que Dios es su Padre, que cada uno de los que conocen su voz siguen a Jesús y junto con su Padre, esas ovejas están protegidas. Dios y Jesús son uno, aceptando que Jesús es el Mesías, el ungido, profetizado desde muchos siglos antes. El versículo 31 de Juan 10 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. En otras ocasiones habían intentado hacerle daño, pues le llamaban impostor, mentiroso, digno de muerte. Esto debido a la intolerancia religiosa, que ha sido una situación vivida desde tiempos antiguos. La intolerancia religiosa conduce a la discriminación y violencia, problemas graves en los que se ven envueltas personas de todo el globo terráqueo. Dice el versículo 32 de Juan 10. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Con esta respuesta, Jesús se muestra valiente al no dejarse intimidar por los que acusaban. Por el contrario, al contestar así, actúa compasiva y amorosamente, pues las obras que ha realizado hablan por sí mismas. A los seguidores de Jesús da un gran ejemplo, cómo Jesús deben hacer bien entre la sociedad, cómo ser bondadosos, compasivos y hacer todo lo posible para mejorar la vida de los hermanos en Cristo y de la sociedad para impactar positivamente. El versículo 33 de Juan 10 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Blasfemia es ofensa a la divinidad. Es un insulto o irreverencia hacia lo que se considera sagrado. Es hablar mal del nombre de Dios. El hecho de que Jesús dijera que Dios es su Padre o que dijera yo y el Padre somos uno, llevaba implícita la verdad de que Jesús es Dios mismo. Precisamente para los judíos, dijimos que esta palabra judíos más bien se refiere a las autoridades religiosas de ese tiempo. Para los judíos esas afirmaciones de Jesús era precisamente ofender el nombre de Dios. La blasfemia es un pecado que se castiga con la muerte del blasfemo. Por eso los judíos en varias ocasiones tomaban piedras, pues esa muerte era por lapidación. Solo que Jesús es Dios mismo. Dejó el cielo, vino a la tierra, tomó forma humana
por medio de milagros, maravillas, portentos, demostró que Dios es su Padre Celestial. Jesús no estaba diciendo ninguna blasfemia, estaba diciendo verdad. El pensamiento judío de ese momento no pudo aceptar esa gran verdad, pero para otras personas en ese mismo instante y para los cristianos de hoy, la afirmación de Jesús es el Hijo de Dios resulta fundamental para su fe y salvación. El versículo 34 de Juan 10 se lee: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Tendríamos que ir al Salmo 82, versículo 6. Ahí dice: vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, todos vosotros. Los salmos son poesía hebrea y aquí Dios llama poéticamente dioses a los jueces humanos. Juan 10:35 dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Argumenta Jesús que si en el Salmo 82:6 los jueces humanos fueron llamados dioses, ¿por qué lo acusan de blasfemia al decir que es el Hijo de Dios? Por cierto, que esa es una verdad. Dios Padre y Dios Hijo hablaban entre sí y el Hijo solo hacía lo que el Padre le decía. Hoy, los que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor, dice Juan 1:12, que ellos son llamados hijos de Dios por cuanto creen en su nombre. Visto así, cada hijo de Dios refleja el amor y la justicia de Dios. Así que cada hijo de Dios es auténtico y es luz en medio de las sombras, actuando siempre con integridad, como Jesús. Dice el versículo 36 de Juan 10. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Conviene recordar que en ese tiempo los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Romano y muchos de ellos esperaban que el Mesías prometido llegara y los liberara de la opresión, además que restaurara su independencia. Los fariseos seguían las leyes y tradiciones judías al pie de la letra y esperaban un Mesías político y militar que venciera a los romanos y restableciera la ley de Moisés. Pero Jesús predicaba un reino celestial y aunque tenía seguidores y realizaba milagros, muchos lo consideraban un falso profeta. Dice el versículo 37 de Juan 10. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los seres humanos nacen con naturaleza pecaminosa. Esto sucedió después de que Adán y Eva decidieron creerle al diablo, a Satanás, en lugar de creerle a Dios. Si bien el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios, por ese error de Adán, ahora los seres humanos necesitan ver para creer. Ven las obras que Dios hace y es entonces cuando sorprendidos, convencidos, regresan a Dios. Pero el modelo de Dios es todo lo contrario. Dios solicita que la humanidad crea y cuando puede creer, Dios hace posible todas las cosas. Por ejemplo, en el encuentro de Nicodemo con Jesús, Jesús le dice, y se lee esto en el versículo 15 de Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Ahora bien, en este pasaje, Jesús habla de su relación con Dios Padre y su papel como el buen pastor. Así que invita a creer en las obras que hizo para demostrar que el Padre está en él y él en el Padre. Son uno. Dice el versículo 39 de Juan 10. Procuraron otra vez prenderle,
pero él se escapó de sus manos. En la discusión, Jesús muestra su conocimiento de las Escrituras y su relación con Dios, su Padre. Le asegura que las obras que ha llevado a cabo en coordinación con su Padre prueban su divinidad y la voluntad de Dios para salvar al mundo. Pero todo eso no satisface las exigencias de los judíos y lo acusan de blasfemia por afirmar que es hijo de Dios. En el versículo 40 de Juan 10 leemos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. En este versículo, Jesús se marcha al otro lado del Jordán, al sitio donde Juan solía bautizar al principio, y dice, se quedó allí. El versículo 41 de Juan 10 se lee, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan el Bautista fue un profeta que vino antes de Jesús y preparó el camino para su ministerio. Se dedicó a predicar sobre el arrepentimiento y el bautismo, llamando a la gente a alejarse del pecado y a volver a Dios. Aquí la gente reconoce que todo lo que Juan había dicho acerca de Jesús era verdad. Se estaba comprobando. Dice Juan 10:42, y muchos creyeron en él. Allí, confirmado. Jesús es indispensable en la salvación y la vida eterna. Entonces, la fe no se trata solo de la salvación, sino de la vida diaria. Ahora vamos a Lucas, el capítulo 13, de los versículos 22 al 30. Revisemos un poco. En Lucas 13, este pasaje habla de la justicia, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Pasamos hasta el versículo 22 de Lucas 13, donde se lee, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús se dirigía a Jerusalén, donde se cumplirían los eventos profetizados de su misión terrenal. El viaje era lento porque se detenía en las ciudades, se detenía en las aldeas, enseñando, siempre enseñando. Por eso se le conoce como maestro, más que como predicador. Sus enseñanzas estaban confirmadas por actividades prácticas como sanidades, milagros, señales y demás. El versículo 23 de Lucas 13 dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, hasta ese momento los judíos creían que la salvación solo era para ellos. Se sentían elegidos de Dios. Quizá esa era la razón de la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Dice el versículo 24 de Lucas 13, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La respuesta del Evangelio es que la salvación es posible para todos, pero solo aquellos que se esfuerzan en entrar por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? La puerta estrecha aquí es Cristo. Quienes se esfuerzan a llegar a Cristo pueden obtenerla, aunque la salvación es gratuita, es por gracia. La entrada al reino de Dios requiere esfuerzo consciente y continuo. Esforzaos. Esta palabra es una exhortación. También puede considerarse como un llamado a la acción, siendo conscientes de la vida espiritual. La verdad es que todos los humanos pecaron, pecan y están destituidos de la gloria de Dios. Y solo a través de la fe en Jesucristo tienen la oportunidad de ser salvos. Entrar por la puerta estrecha significa negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús, sin olvidar que Jesús no exige perfección, sino entrega y arrepentimiento para cultivar una fe genuina.
por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a los principios del reino. En esta alegoría se encuentra consuelo al saber que la puerta estrecha está siempre abierta para aquellos que buscan a Jesús con un corazón sincero. Así que el sacrificio y la entrega señalan hacia un camino lleno de amor y gracia. Y si bien el camino es muy angosto, cada paso es una invitación a experimentar paz, salvación y por fin disfrutar la vida eterna ya con Dios allá en el cielo. Dice el versículo 25 de Lucas 13. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Este versículo puede entenderse desde dos puntos de vista. El primero se refiere a la aceptación de la salvación por gracia, antes de que se termine esta gran oportunidad. El segundo punto de vista es que el pueblo de Dios debe estar preparado para cuando Jesús regrese por los suyos. Así que para hoy, estos dos puntos de vista pueden fusionarse, que los cristianos se aseguren de que han aceptado la salvación y estén preparados para la venida de Jesús en todo tiempo. El versículo 26 de Lucas 13 dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Aquí se demuestra que la salvación no se consigue por asistir a las reuniones de la iglesia o la repetición de oraciones. La salvación se consigue mediante la fe en Jesús, el arrepentimiento, la confesión y la práctica de la vida cristiana de acuerdo a los principios del reino. Por mencionar algunos, estudio de la Biblia, vivir la palabra, orar constantemente, estar atento a las indicaciones de Dios. Dice Lucas 13:27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Desde que Jesús estaba en la tierra, si bien es cierto que lo seguían multitudes, no todos iban con la misma intención, con la misma necesidad. Algunos buscaban cómo acusarlo, cómo entramparlo y demás. A los que Jesús se refiere en su enseñanza como hacedores de maldad son estos. Dice Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Los judíos estaban muy seguros de que por ser descendientes de Abraham, automáticamente estaban inscritos en el reino de Dios. Pero Jesús les hace una aclaración, una declaración importante. Ustedes no están en esa lista. Por lo mismo, no pueden entrar al reino de Dios. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel, hombres respetados por el pueblo israelita. Agrega, y a todos los profetas, los hombres que Dios escogió para que hicieran saber a sus hermanos, a los israelitas, la voluntad de Dios. Todos ellos estarán en el reino de los cielos, porque creyeron a la palabra que les fue entregada, creyeron en Jesús como su Salvador y Señor. Pero los que no creyeron, específicamente esos judíos que estaban dialogando con Jesús, mejor dicho, que estaban discutiendo, ellos serán excluidos del reino. Dice el versículo 29 de Lucas 13, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esta es una idea revolucionaria para los judíos, toda vez que ellos querían ser los elegidos por Dios, los únicos que tenían entrada al cielo. Lo que no entendían era que Dios llamó a Abraham para que fundara la nación que conocería a Jehová de los ejércitos. Y esa nación, Israel, debía dar a conocer el nombre y dar a conocer al Dios verdadero al resto de la humanidad.
Los israelitas perdieron el rumbo y se involucraron en las prácticas politeístas. Adoraron a muchos dioses, como lo hacían los demás pueblos. Pero nada detiene el plan de Dios, así que Dios encontró otra forma para hacer llegar el mensaje de salvación y vida eterna a todas las personas, de todas las edades, de todas las naciones. Entonces, el mensaje del Evangelio es universal. No importan las diferencias geográficas, culturales y raciales. Todas las personas son bienvenidas a la mesa del Señor, bienvenidas al reino de los cielos. Lucas 13:30 dice, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Por decirlo de alguna manera, los gentiles, considerados idólatras, irreverentes, ignorantes, despreciados por los judíos. Los gentiles fueron los últimos en enterarse de Dios, de su amor, de su perdón, de su gracia. Precisamente fueron los gentiles los que al entender el amor, la misericordia, el perdón, la salvación por gracia, dejaron todo y se volvieron a Dios. Los gentiles creyentes, a quienes les dieron a conocer las verdades del Evangelio, se les aseguró que entrarán en el reino y creyeron. Esos son los postreros que serán primeros, porque sus nombres ya están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Tú y yo somos gentiles. Qué precioso. Los judíos, por muchas situaciones que vivieron, no creyeron en Jesús cuando tomó forma humana. Antes lo mataron porque aseguraban que es el Hijo de Dios. Cuando debían ser los primeros, fueron llamados postreros, porque en el momento que acepten que Jesús es el Hijo de Dios, también estarán incluidos en la lista de los que estarán en el reino de los cielos. Dice el versículo, he aquí. Enfatiza, quiere decir pongan atención y aprendan. Hay postreros, los postreros que fueron los últimos a los que se les dio el mensaje de salvación, que serán primeros, porque al creer en Jesús como su Salvador y Señor, están escritos sus nombres en los cielos. Entonces, los primeros, los judíos, fueron llamados en primera instancia, serán postreros. Llegarán al reino de los cielos, pero al final, cuando crean en que Jesús, o cuando crean que Jesús es el Mesías. Tremendo esto. Ahora vamos a los versículos 31 al 33 del mismo capítulo 13 de Lucas. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Probablemente Jesús estaba en Perea, territorio bajo la autoridad de Herodes Antipas, gobernante de Galilea. Algunos opinan que solo querían asustar a Jesús para que se fuera lo más pronto posible hacia Judea, lo cual no sería extraño, pues los fariseos también estaban motivados por el deseo de proteger su propio estatus y poder, pues la oposición hacia Jesús iba en aumento. Lucas 13:32 dice, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En la respuesta de Jesús usa la palabra zorra para referirse a Herodes. Al investigar las características de las zorras, son astutas, mañosas y disimuladas. Herodes era conocido por su crueldad y por haber ordenado la muerte de Juan el Bautista. Jesús enseña con el ejemplo. En esta ocasión desafía las normas y tradiciones establecidas, sobre todo si no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Definitivamente el versículo subraya el contraste entre el reino de Dios y las estructuras de poder humanas. Dice el versículo 33 de Lucas 13. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera
fuera de Jerusalén. El propósito de Dios se cumple, el plazo de Dios se cumple. La frase hoy, mañana, indica el tiempo en que continuará su ministerio y la expresión tercer día hace referencia a su muerte y resurrección. En la cultura judía, el tercer día simboliza esperanza y renovación, lo que sugiere que aunque su camino lo lleve al sufrimiento, también hay promesas de vida y redención. Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, pues ahí estaba el templo al que debían acudir todos los varones de Israel 3 veces al año para adorar. Aunque ahí radicaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los rabinos, en fin, todos los que se preciaban de conocer la ley de Moisés, lo cierto es que estaban distraídos de su comunión con Dios. Lo que les interesaba era su posición sociopolítica, por ello se oponían a las enseñanzas de Jesús. Tal como en otros tiempos, cuando algunos profetas murieron por decir lo que Dios les declaraba, Jesús sabe bien lo que sucedería no mucho tiempo después de estas enseñanzas. Y por fin, en el versículo 34 de Lucas 13, la expresión tremenda de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este pasaje registra la tristeza y el gran anhelo de Jesucristo hacia su pueblo. Da a conocer la profunda compasión del Salvador y su deseo de proteger y guiar a los que, aunque fueron llamados por Dios, no atienden, no entienden, no creen, no responden al llamado, sino que siguen sus propios caminos. Jerusalén, entonces, representa tanto la gloria de Dios como la rebelión de su pueblo. Hasta hoy, la expresión "y no quisiste" revela la triste realidad de la libertad humana, la capacidad de rechazar el amor y la protección divina. Este aspecto de libre albedrío es definitivo en la relación entre Dios y la humanidad. Aunque Dios anhela proteger, cada individuo tiene la opción de aceptar o rechazar esa invitación. El versículo 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este versículo registra el final de una confrontación entre Jesús y los fariseos, en donde, ejerciendo su libre albedrío, algunos fariseos rechazaron a Jesús, formalizando así su decisión de no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Para los que hoy tienen la oportunidad de reflexionar en pleno siglo XXI, decidan adecuadamente, de tal forma que siendo postreros puedan ser primeros en el reino de Dios, cuando permitan la salvación por gracia. En fin, la protección que significa Cristo en el corazón del ser humano. Así se extenderá el reino de Dios aquí en la tierra, aquí y ahora.